Feliz 1 de noviembre. Empezamos hoy sábado a celebrar un nuevo mes y casi que la recta final de lo que va a ser el 2025. Estamos a 60 días de que se acabe el año y todavía nos espera una luna llena en el signo de Tauro, que es lo que vamos a estar celebrando la próxima semana. Prácticamente para entrar en este nuevo mes de noviembre. Aprovecho para saludarlos hoy sábado y desearles la mejor de las energías de entrada para cada uno de nosotros en este mes, donde la vida nos exige una cosa distinta, donde hay una propuesta diferente y donde tal parece que esta luna llena que vamos a tener en el eje de Tauro, pues es una luna que viene llena de cosechas. Por lo general, todo lo que pasa en el signo de Tauro siempre es muy benéfico. Máxime si estamos hablando de una luna llena que nos habla de recibir, de sembrar, de cosecha. Este 1 de noviembre hay unos acontecimientos astrológicos que nos ayudan a todos los signos del zodiaco. Es un mes que promete tener unas enredadas astrológicas muy finales, muy de poder incluso finiquitar algunas acciones que nosotros teníamos pendientes. Y qué bonito poder estar hablando con todos ustedes acerca de lo que va a ser la luna llena en un signo que casi siempre nos encanta porque es el signo del encanto, es el signo de la belleza, es el signo del valor, es el signo de, por lo general, a lo que nosotros le damos sentido a la vida. Los signos de tierra tienen una relación arquetípica y es la capacidad de materializar las cosas, la capacidad de los valores. Por eso esta luna llena en el signo de Tauro también se conoce como la del toro o la luna del Buda, o que hace mucha referencia en otras culturas a la luna de la abundancia. En la luna llena que vamos a estar celebrando ahora en 4 días, el 5 de noviembre, pues tiene un mensaje para cada uno de nosotros y claramente que lo vamos a mirar el día de hoy, cómo va a estar aspectando para los signos de tierra, los signos de fuego, los signos de aire y sobre todo los signos de agua que están tan emocionales todavía con el sol en el signo de Escorpio. Creo que es una luna llena muy positiva, es una luna que viene cargada de mucha materialización y de mucha obviedad. Eso es lo que ofrece el signo de Tauro, la parte tangible o la parte visible de lo que nosotros podamos hacer. Entonces vamos a encontrar grandes resultados en esto y muy positivos, además de también la capacidad que podamos encontrar, por ejemplo, en aterrizar. Casi siempre en el signo de Tauro nosotros recibimos una recompensa. Por eso Tauro es el signo de los valores o con Tauro nosotros también miramos temas de lo que a nosotros podamos generar o darle algún tipo de valor. Recordemos que Tauro también es un signo encargado de la fuerza, ¿no? Tauro es fuerza, Tauro es poder y el planeta regente de Tauro es Venus. Por eso esta luna llena que vamos a estar celebrando a puertas de 4 días recibiendo el mes de noviembre, pues qué bonito saber en qué lugar nos cae, en qué lugar nos corresponde para cada uno de los signos. Por eso este live que vamos a hacer va a tener unos tiempos donde ustedes pueden empezar con su signo ascendente y después del signo ascendente es muy bueno mirar el signo solar y también en este caso tratándose de la luna, pues qué bueno que puedan verlo desde el punto de vista de su signo lunar, ascendente, solar y lunar. Creo que va a ser una semana y un cierre de mes que está anunciando, de hecho esta luna llena que estamos celebrando hoy está cerrando la luna nueva que se formó en Tauro hace 6 meses. Entonces, en esta relación que estamos viviendo, o esto que va a pasar ahorita el 5, también nos está cerrando un capítulo y es la oportunidad de poder recibir cosechas o recibir algo de lo que nosotros hayamos sembrado 6 meses atrás. También atentos a quienes tienen la luna en el signo de Tauro. Creo que ahí van a encontrar grandes cimientos también en los ejes de la luna Tauro. Hablemos un poco acerca de cuáles son las pautas que ofrece una lunación, de qué se trata una luna llena. Las lunas llenas, cuando nosotros las analizamos desde el contexto budista, por ejemplo, o la luna de toro, o la luna, en este caso, de la vaca, también que es muy representativo, pues es un animal que genera abundancia, es un animal que nos conecta con la nutrición y es también una energía o una luna llena que nos invita a la cosecha. En algún momento nosotros sembramos algo en la vida y claramente se va a cosechar, claramente lo vamos a ver materializado. Por eso aquí vamos a ver una posición astrológica donde, en este caso, el Sol se ubica en el signo de Escorpio y vamos a tener la Luna a los 13 grados en el signo de Tauro. Entonces, este eje Tauro-Escorpio es el que nos está contando acerca de los valores,
acerca de lo que nosotros le damos valor en la vida, que puede bien tener una connotación muy tangible, muy material, muy obvia a través del papel moneda, por ejemplo, pero también podemos conectar mucho con la esencia de los valores de lo que para mí es valioso. ¿Sí? La persona que para mí es valiosa por algo, o simplemente algo que para mí sea valioso y a lo mejor no necesariamente esté muy conectado con tema económico o con temas de valores. Puede ser una relación, puede ser una carrera, puede ser una forma de ver la vida, una filosofía. Eso también es Tauro. Tauro es un signo que le gusta mucho marcar la línea entre lo visible, lo tangible, lo que está en nuestras manos y lo que nosotros podemos ejecutar. Por eso, cada vez que hablamos del signo de Tauro o cuando hay una luna llena en el signo de Tauro, pues se llenan también las oportunidades para poder materializar y la importancia de lo que es los recursos, ¿no? Hasta dónde cuento con un recurso o hasta dónde vinculo los recursos dentro de mi existencia para hacer algo. Yo creo con esta luna llena, esto es muy mi opinión, que también a lo que nos está invitando es generar un balance y un equilibrio entre aquellas ideas donde a veces nosotros podemos ver los recursos como lo malo, o a veces podemos ver incluso la parte económica como que es algo negativo, o es algo que no está bien visto, o es algo que daña, o es algo que corrompe. Entonces, he ahí de por qué el Sol desde el signo de Escorpio le hace una lunación llena a la luna, en este caso en el signo de Tauro, para reflejar que los valores que son típicos de Escorpio y Tauro, todo en la vida tiene un valor. Todo en la vida tiene un valor. Incluso lo que ahorita está alumbrando el sol en Escorpio, que se relaciona mucho con los desechos y el reciclaje. Entonces, esos desechos, ese desperdicio, que nosotros le llamamos desperdicio, que ya no sirve para nada, pues también tiene un proceso y también tiene un compostaje que finalmente ayuda para algo. Conclusión, este es el eje que nos dice, todo en la vida tiene un valor, todo, y todo es valioso, incluso lo que nos pasa de manera escorpiana. Entonces, Escorpio es una situación emocional que podemos vivir. Eso, aunque nosotros creamos que no, pues tiene un valor. Tener algo en Virgo, en el caso de Tauro, que es algo muy físico, muy tangible, pues también tiene un valor. Tener un bien inmueble, tener un coche, tener un algo, tener unos recursos, eso es contar con algo. Tener un cuerpo físico, eso se relaciona mucho, por ejemplo, con la esencia de los valores. Entonces ahí vamos a encontrar excelentes valores que podemos tener. Por eso este eje, Escorpio y Tauro, nos hacen la invitación que no debemos subestimar las cosas. Todo es importante. Todo tiene un valor, incluso la forma de pensar, las emociones también son un valor. Lo que nosotros vemos a la vida o lo que nosotros le mostramos a los demás también es valioso. Todo lo que el otro hace es valioso, que a lo mejor no sea valioso para mí, pero eso que está haciendo el otro tiene un valor. Algo, así sea una locura o así sea algo que no se relacione tanto conmigo, tiene un valor y tiene una esencia. De eso es lo que vamos a estar hablando en esta luna llena que vamos a celebrar el 5 de noviembre. Ya estamos a 4 días de entenderla, ¿no? De vivirla. ¿Qué es lo que pasa con las lunas llenas? Que aceleran los procesos. Por eso cada vez que nosotros tenemos una luna llena, por ejemplo, las mareas se elevan, hace su movimiento en las mareas, las emociones se ponen un poquito más a flor de piel, nos ponemos un poquito más inquietos. Cuando hay luna llena o estamos próximos a celebrar una luna llena, pues también es evidente que algunas cosas dentro de nuestra vida o nuestro cotidiano se empiezan como a acelerar. Es como un mini eclipse, le llamo yo a esto. Son como minis, pequeños eclipses que nosotros vamos teniendo y anuncian una etapa de 6 meses distinta. Entonces, ¿a qué los invito antes de empezar signo por signo a mirar la luna llena? Devolvámonos. ¿Qué estuvimos sembrando hace 6 meses atrás? ¿Qué estuvieron viviendo hace 6 meses atrás? Cuando vivimos en este caso la luna nueva en el signo de Tauro. Eso fue por allá más o menos en mayo. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Hace 6 meses atrás, en el mes de mayo, ¿qué estabas sembrando? ¿Qué sembraste el mes de mayo? Traten de recordar, traten de hacer ese retroceso, traten de devolverse en un poquito para afianzar un tema hacia qué estábamos realizando allá en mayo. Todo esto que estábamos haciendo en el mes de mayo,
Todo lo que nosotros sembramos, todos estos emociones, pensamientos, todo lo que pudo haber existido allí, pues eso es lo que más va a tener resonancia a partir de este 5 de noviembre, donde ya empezamos una lunación distinta y donde ya empezamos a ver los frutos. Recuerden que también Tauro, la sustancia Escorpio, que es lo que estamos viviendo ahora con esta luna, también nos recuerda, en este caso, que la vida le corresponde materializar, al destino, a la existencia le corresponde mostrarlo en algo. Tanto la acción como la no acción le corresponde mostrarlo, le corresponde materializar las cosas. Pudimos haber sembrado hace 6 meses de pronto cólera, pudimos haber sembrado hace 6 meses frustraciones, pudimos haber sembrado hace 6 meses creencias que nos limitan. A veces sembramos eso. Entonces también debemos ser conscientes con esta luna llena que nos dice qué es lo que venimos sembrando, tanto de manera escorpiana, de manera oculta, poco visible, y qué es lo que estamos recibiendo hoy, cuáles son las personas que se vinculan en nuestro entorno, qué es lo que estamos recibiendo como cosecha. Hay algo muy bonito que nos enseña Tauro y es la esencia del valor y el autoestima. Cuando nuestra vida o cuando lo que nosotros estamos haciendo no es importante para nosotros, ya no lo va a ser para nadie y pierde valor. Pierde valor, aunque yo no se lo esté dando, ya eso no tiene valor. Si yo no le doy ese valor, ya no lo va a tener. Es muy difícil que afuera algo externo valore algo que yo estoy haciendo. Por eso también este eje Escorpio y Tauro se relaciona mucho con la abundancia o la riqueza espiritual. También, por ejemplo, vamos a notar que en la antigua los antiguos yogis, cada vez que había una luna llena en este momento, hacían ofrenda y hacían como esa recopilación acerca de sus propios valores y del camino espiritual que cada uno ha venido teniendo. A eso también hay que darle valor. Por eso es una luna llena que nos invita a relacionarnos un poco más con el proceso de lo que nosotros hemos venido desde mayo hasta acá. Es como un mini ajuste de cuentas. Recuerden que la caja menor del universo se llama Tauro. La caja menor del universo es el signo de Tauro. En Tauro y en Escorpio hacemos caja. Son como signos donde nosotros hacemos cuentas. Y una luna llena en el signo de Tauro, además recuerden esto, ¿no? Que en la astrología, cada vez que tenemos una luna llena en Tauro, pues es una luna exaltada. A la luna le encanta estar en el signo de Tauro. Cuando se llena, pues también es la oportunidad de recibir o avanzar en temas muy materiales o en temas típicos de los valores que nosotros podamos tener. Aprovecho para saludarlos hoy sábado, bienvenidos, hoy sábado 1 de noviembre. Qué alegría, además estamos recibiendo el mes, hoy es primer día del mes de noviembre, uno del 11, uno del 11 y además un año, en este caso que tenemos un año ya 2025, estamos cerrando este 2025 que va a ser un uno para empezar el 2026. Entonces sean ustedes bienvenidos este 1 de noviembre, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo van esas energías de la luna? A veces no necesitamos que llegue efectivamente el día 5 para estar sintiendo la luna. Desde 3 o 4 días antes ya se empieza a percibir o ya empezamos a tener algún tipo de presencia acerca de esto. Dice por aquí en TikTok, dice que soy Tauro, siento vacío, no deseo riqueza ni lujuria, solo deseo liberación, dice Lex. Hola, acá una luna en Tauro, ascendente en Tauro y Sol Leo, dice por acá Natalie en TikTok. Estoy leyendo a los que están acá en TikTok. También está por aquí Bernie, me siento rara. Esto es típico también de una lunación. Cada vez que nosotros estamos próximos a recibir una luna llena, máxime en un eje como Escorpio, el Sol está en Escorpio al otro lado. Entonces la sensación de algo extraño, sabemos que algo está pasando, sabemos que algo se está moviendo, pero a veces no es como tan directo o a veces no lo sentimos tan así o no logramos como interiorizarlo de esa manera. A ver, aprovechamos a leer acá. Buenos días, dice Laura. Buenos días, feliz 1 de noviembre para Laura. Está Nani. Y los eclipses actuales cayeron en la casa 8 Virgo. Muchas lecciones de dinero. Andrea también. Buenos días para Andrea. Un abrazo. Feliz 1 de noviembre. Ya estamos a 60 días que nos quedan. Es un proceso interno, intenso y hermoso, dice Marisol. Buenos días. Bueno, buenos días a la gente de Facebook también que nos está viendo. Y aprovecho para saludar a los incógnitos que están allí, pero no se atreven a entrar al live.
Es típico, el sol está en Escorpio, entonces también bienvenidos y la idea es que entre todos escuchemos esto. En YouTube dicen buenos días, está por acá también Jacqueline desde Italia, maestro, un abrazo desde Australia. Nos ven también por acá desde España, Palma de Mallorca, un abrazo para ustedes en Chile, saludos desde Chile, gracias Cindy, un abrazo para Chile. Hola Javier, por fin puedo coincidir. Valeria, un abrazo, bienvenida. Bienvenida también a Live. Está por acá Viviana. Gracias por este video. Mi nodo norte lo tengo en Tauro. Mi cumpleaños es ahora pronto. Bueno, vamos a disfrutar entonces y vamos a empezar eh, a mirar cada uno de los signos, cómo se acomoda. Hablemos algunas generalidades. No se ocupen que esto va a tener en este caso sus respectivos tiempos para que ustedes lo puedan analizar, para que ustedes lo puedan adelantar o lo puedan mirar. Entonces, se va a dejar acomodar. Entonces, para los que de pronto estén pensando en su signo y demás, ustedes van a tener oportunidad de verlo grabado en mi canal de YouTube. Aprovecho a invitar a los que están en TikTok. Ahí encuentran el link arriba en la parte superior en descripción para que ustedes puedan ir directamente al canal de YouTube y ahí los van a encontrar. Ahí van a encontrar mucho material de apoyo y les va a servir mucho para comprender más a fondo esta luna que vamos a tener. Bueno, trazos importantes que me parece tener en cuenta. Observemos que esta luna va a estar acomodada de los siguientes aspectos. Primero tenemos el Sol a 13 grados en el signo de Escorpio. Esto va a ser, esta es la carta, estoy presentando la carta del 5 de noviembre, que es donde vamos a tener la luna llena, en este caso. Aquí vemos la luna que va a estar a 13 grados también en el signo de Tauro. Entonces, como mencionábamos, estos dos signos, o el grado 13 específicamente, que corresponde al segundo decanato, nos hace relevancia hacia el planeta regente de la luna llena. Como la luna llena se va a dar en el signo de Tauro, el planeta regente que cobra importancia acá es Venus. Con color rojo vamos a encerrar a Venus. Aquí tenemos a Venus a 28 grados en el signo de Libra. Ya Venus está terminando la parte final. Venus está haciendo los últimos retoques que podemos tener ahí en el signo de las alianzas, en el signo de la pareja o en el signo de las asociaciones. ¿Qué pasa cuando Venus está en el grado 28 de Libra y nosotros justo vamos a celebrar una lunación allí? Pues es el momento también de nosotros reconciliarnos. Entonces esta luna está hablando de nuevas posibilidades o de nuevas alianzas que podamos tener a nivel colectivo, a nivel general. Lo positivo que tiene una luna llena en el signo de Tauro es que se conecta mucho con el aprecio. Venus es el planeta que le corresponde el aprecio, las buenas cosas, la buena cultura, el buen vestir, por qué no decirlo, la buena comida, lo rico de la vida. A Tauro le encanta lo rico de la vida. Características típicas de este signo: vestir bien, oler a rico, estar presentable, ir a buenos sitios. A Tauro le fascina los buenos lugares. A Tauro le fascina lo que nosotros decimos como la buena vida. Si hay una luna, que de por sí en astrología básica la luna, el nombre que le damos a la luna en Tauro es una luna exaltada. ¿Qué quiere decir esto de exaltación? Es cuando nosotros vemos exaltada la parte material de nuestra vida. Es cuando nosotros también nos conectamos con el aprecio por estar vivos, con el aprecio con la materia, con las cosas. Es una luna que nos invita a agradecer a todos. A cada uno de los signos del zodiaco, esta luna llena nos está diciendo eso. Aprendamos a agradecer y no olvidemos todo el trabajo que hizo. Si nos leemos el libro del Buda, el libro de Gautama, si empezamos a leer todos estos libros de conciencia, pues calculen lo que la tradición que nos cuenta Buda, ¿sí? Para los que de pronto no conozcan o no lo relacionen tanto, el ejemplo que estoy dando mencionando a Buda, él renuncia a la riqueza material. Todos los escritos o todos los ensayos que ustedes puedan leer acerca del Buda, entonces Buda pertenecía a una muy buena familia. El Buda pertenecía a muy buenas riquezas. A él le correspondía vivir la materialidad de las riquezas y por eso tenía un muy buen nombre y nació en una familia muy adinerada. Entonces, Buda, en medio de buscarle ese sentido al valor y ese sentido a los recursos en general que la vida nos ofrece, renuncia de manera consciente, de manera taurina, o una luna llena en el signo de Tauro, le da ese valor a sus antepasados, agradece la enorme fortuna y la enorme riqueza en la que tiene, pero de manera consciente renuncia a eso y se conecta
con otro tipo de riqueza, es decir, se va por el mundo haciéndolo de manera consciente. Entonces, son signos, Tauro y Escorpio, que nos llevan a la riqueza y la otra parte de la riqueza, que es la pobreza. Por eso en Escorpio también podemos encontrar las carencias. ¿Han escuchado esta palabra carencias? Es que tiene carencias, carencias económicas, es que no tiene para comer, es que no tiene para vivir, es que no tiene recursos, es que no tiene un sustento. Esa es la otra cara de Tauro. Por eso en Tauro podemos ver materializado algo tangible que yo puedo disponer para hacer algo, para comer, para vestirme, para pagar, para hacer, para crecer, para formar. Por eso es un signo de tierra que nos conecta con el valor formador del elemento materia, ¿no? Y Escorpio muestra la otra cara. Escorpio no es que sea pobre, sino que Escorpio le corresponde mostrar la parte oscura, la parte oculta. Por eso en Escorpio podemos ver las necesidades más profundas o las necesidades más básicas del ser humano. ¿Qué podría ser vivir en esa parte escorpiana? Oculto, escondido, no veo, no hay, no tengo con qué. Por eso Escorpio también es el signo de las carencias, es el signo que nos habla de los recursos que se quitan o son los impuestos, ¿sí? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Escorpio? Nos retiran Escorpio. Escorpio es una zona donde también nos dice, es tan importante apreciar la riqueza, es tan importante aprender a vivir con esa abundancia y esa conexión material, pero también es tan importante relacionarla con Escorpio en el sentido de que en algún momento vamos a tener que entregarla o en algún momento se va a dar la renuncia de los recursos, incluso del recurso propio llamado cuerpo. Si bien recibo un cuerpo y tengo un cuerpo físico, el cual voy a estar utilizando a lo largo de mi vida, pues en algún momento voy a tener que entregarlo. Por eso Escorpio también se asocia con las grandes renuncias o con la muerte. Muerte de procesos o muerte que nosotros podamos tener en relación física o muerte también a cosas que se terminan, cosas que se acaban, relaciones, en este caso la ropa, lo que se termina, los recursos. Es como si Tauro nos mostrara el valor y el aprecio de las cosas que tenemos de manera tangible y hoy podemos tocar, sentir y palpar, pero Escorpio nos muestra la otra cara de la moneda que puede llegar a visualizar o a contener situaciones carentes. Por eso en Escorpio nosotros vemos también la sensación o la energía de cansancio, pero de insatisfacción. Por eso Escorpio no se puede suplir a sí mismo. Escorpio requiere de la energía taurina, porque a sí mismo no se puede suplir. Este eje nos enseña que debemos con esta luna llena, ahora el 5 de noviembre, ser conscientes de cuál es la parte Tauro que tengo, cuál es la riqueza, la abundancia y también cuál es la parte escorpiana o la parte, en este caso, de carencia que todavía no he trabajado, que puede ser un tema emocional, puede ser un tema de pareja o, por qué no decirlo, puede ser de una manera muy física a través del papel moneda o de cómo me relaciono con ese signo pesos. Por ahí va la cosa. Por ahí es donde estamos hablando y por ahí es donde se está relacionando los procesos de. Bueno, aquí tenemos también, a ver, mensajes que ustedes dicen. Aquí estoy feliz, querido Javier. Esperé tu en vivo ayer. Dime qué edad tienes. Tú te ves tan joven, tan un niño. Saludos. Abrazos. Vea que me veo joven. No, ya hay bastantes abriles, ya, eneros. Eh, nací, es que no sabes a qué horas nací, qué signo eres. Yo soy del signo de Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Qué pasa con Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Ustedes saben cuándo llega Melchor, Gaspar y Baltasar? Yo nací ese día. Si sabes de Melchor, Gaspar y Baltasar, ahí puedes deducir qué signo soy. No sé cuál me trajo, si Melchor, Gaspar o Baltasar, no sé cuál de los tres, pero ese es, eh, ese es mi signo del zodiaco. Dice que tan joven, no, mi niña, ya han pasado varios abriles, ya pasé del cuarto piso, ya pasamos del cuarto piso hace ratico. A ver, dice por acá, hoy es mi cumple, feliz cumpleaños, 1 de noviembre, qué bello para ti, Betty González, un abrazo. Hoy es mi cumple. A ver, están por aquí, nos hablan también, ¿este de dónde es? Estoy en tu en vivo, gracias, saludos desde Brasil, un abrazo para Brasil, saludos desde Brasil también. 21, dicen por acá, Capricornio, 6 de enero. Norma, bienvenida a la membresía. Norma se acabó de adquirir la membresía. Un abrazo también para Norma.
Acaba de adquirir su membresía, exacto. ¿Dónde pueden adquirir la membresía? La membresía del Centro Holístico la pueden adquirir aquí en mi página, ustedes la ven y les va a aparecer así, consultas y membresías. Entonces, ahí ustedes entran, por eso les comparto aquí esta imagen a los que la están viendo para ahí ustedes pueden adquirir la membresía directamente con la escuela, las clases quedan grabadas y demás. Usualmente tenemos meditación los lunes, tenemos también psicología del tarot los miércoles y los días sábados tenemos astrología. Entonces, bienvenidos también a sus membresías, aquí están. Pueden conseguir el link en mis redes sociales, si me estás viendo en TikTok o si me estás viendo en Facebook, si me están viendo en Instagram, en YouTube. En la parte de descripción ustedes encuentran los diferentes links. Ahí tocan el link de Centro Holístico, Centro Holístico, y ahí van a encontrar las membresías. Se suscriben y nos vemos en membresía también por acá. Un abrazo para ustedes también. Bueno, entonces, como les contaba, es una luna que nos invita a todo este proceso, ¿no? Nos invita a trabajar los procesos fértiles. Hay una super noticia con esto. Voy a quitar un poquito estos para poderlo trabajar un tema más a fondo. Ustedes saben que en la astrología estudiamos algo a profundidad que se llaman los trígonos. Los trígonos en la astrología son puntos importantes de nuestra carta natal o de nuestra carta astral que nos muestran hacia dónde se va a ir el aspecto y qué tendencia tiene, si es una tendencia favorable o si es una tendencia no tan favorable. Esta luna llena que vamos a tener en el signo de Tauro ahora, el 5 de noviembre, pues tiene un aspecto supremamente favorable con el nodo sur. Y esta favorabilidad que nos da Virgo es un trígono que nos invita a producción, es un trígono que nos invita a la creación, es un trígono que nos está invitando también a soltar en Escorpio todas aquellas creencias limitantes. Fíjense que la gran mayoría de obstáculos o a veces cuando vivimos situaciones muy difíciles o muy dramáticas típicas del signo de Escorpio, muchas veces tienen que ver con nuestra forma de pensar. ¿Sí? Por eso, a través de los grandes escribas o a través de distintas disciplinas, es tan importante mirar qué tipo de riqueza tenemos en la cabeza, porque es que la riqueza no empieza en el bolsillo, es lo que nos enseña esta luna llena en Tauro. La riqueza no empieza en el bolsillo, ahí es donde termina la riqueza. La riqueza empieza en la cabeza, con lo que nosotros tenemos en la cabeza. Por eso una persona muchas veces no solamente vale por lo que tiene en el dinero, o no podemos ver a la persona con solo lo que tiene en el bolsillo, sino también lo que tiene en la cabeza, porque de acuerdo a la riqueza mental que tenga la persona, ese es el primer principio para empezar a manifestar el dinero, para empezar a manifestar abundancia en cualquier área de la vida. Esto no solamente a nivel material, sino en cualquier área de nuestra vida, en una relación. Si tú quieres saber si una persona es abundante en una relación, mira su forma de pensar, cómo piensa acerca de la relación. Si es una persona miedosa, cómo piensa acerca de las relaciones. Si es una persona que se limita o tiene un concepto limitante acerca de las relaciones, pues eso habla de la pobreza que pueda llegar a tener acerca de las relaciones, ¿sí? Entonces, acerca de la vida, acerca de la salud, cuando tú le preguntas a una persona qué piensas acerca de la salud, entonces podemos mirar de acuerdo a lo que tenga en la cabeza, qué tanta capacidad de abundancia o qué tan relacionado, qué tan cómodo o cómoda está esa persona conectado con la abundancia, porque recordemos que a nivel astrológico, a nivel energético, la abundancia no se mira única y exclusivamente con lo que tenemos en el bolsillo, sino la abundancia también se mira con lo que tenemos en la cabeza. Si en la cabeza no hay abundancia, va a ser muy difícil materializarla en el bolsillo. Por eso, ¿qué nos dice Buda? Buda nos dice, de la riqueza de tus pensamientos depende también la riqueza de los recursos de los que vas a gozar en esta vida. Es interesante analizar esta luna llena en el eje Tauro-Escorpio, lo que tengo, pero también lo que no me pertenece. Grandes administradores que venimos a hacer en este mundo. Todos venimos a administrar una primera empresa que se llama yo. Esa palabra que quizás a veces queda en entredicho y a veces damos por sentado que el yo no tiene valor y por ahí es donde empieza la verdadera riqueza. ¿Cuál es el pensamiento y la creencia que tengo acerca de mí mismo? Ay, pero maestro, eso no sirve para nada.
Con eso no pago el arriendo, con eso no le pago el colegio a mis hijos, con eso no le pago las cosas que necesito, maestro. Claro que sí, debemos aprender a vernos a nosotros mismos como un potencial de riqueza y como un potencial de abundancia. Y si no, vamos a estar supeditados a vivir las carencias que nos muestra Escorpio. Por eso Escorpio es el signo que nos dice, aquí falta. Una de las cosas que maneja Escorpio es el faltante. ¿Qué me falta? Y una de las cosas que me muestra Tauro es lo que tienes. Por eso la relación en lo que tengo y en lo que me falta es lo que nos permite tener equilibrio a la hora de conectarnos con la abundancia. Es tan importante esta luna llena comprender todos estos temas y saber de manera clara y concisa que el primer valor empieza desde la palabra yo. ¿Sí? Yo. Por eso en Tauro, Tauro es el signo o una luna llena en Tauro que vamos a tener ahora el 5 de noviembre nos dice cuál es el valor que te das a ti mismo, independientemente de que el mundo esté de acuerdo o no, independientemente de que a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a tus hijos les parezca, eso es asunto de ellos. ¿Sí? Ellos tienen y ellos deben asumir su propia zona Tauro, ellos deben aprender a conectar con su propio valor taurino, ¿sí? ¿Cuánto vale y cuánto vale esta empresa llamada yo? ¿Sí? Eso es lo que nos dice Tauro. Sé consciente de que lo que posees como materia o como cuerpo tiene un valor y que gracias a ese valor que tú le des es lo que va a marchar y es lo que va a accionar la abundancia y la riqueza y los placeres. Porque no es solamente tener. Fíjense cómo Buda a través de esta luna llena de la vaca en Tauro nos relaciona mucho que muchas veces la gran riqueza es necesitar menos. Y la gran riqueza de la vida consiste en aprender a disfrutar. Por eso Tauro también es el signo que nos lleva a conectarnos con los disfrutes de la vida. Qué rico poder disfrutar de una comida, qué rico poder disfrutar de un plato de algo, qué rico disfrutar de una persona. Entonces, esta es una luna llena que nos empieza a conectar con una palabra que todos queremos ver de manifiesto en nuestra vida, pero que muchas veces por un simple pensamiento y por una emoción mal canalizada, todo se rompe. ¿Por qué será que no hay abundancia en mi vida? ¿Por qué será que estoy sola? ¿Por qué será que en esto yo no veo riqueza? ¿Por qué será que yo no logro aterrizar con un buen empleo? ¿Por qué será que yo no logro atraer una muy buena persona a mi vida? ¿Por qué será que esto no me pasa, Javier? ¿Qué será? Pues este es el momento de decirle a esta luna llena cómo me estoy conectando con las distintas abundancias de relación, de pareja, de trabajo, porque eso depende cómo nosotros nos vamos a vivir y el entorno que vamos a tener. ¿Qué nos dice Buda con esta luna llena maravillosa en el signo de Tauro? La manera en la que las cosas se materializan o el lenguaje universal ocurre a través de la vibración. Por eso estos dos signos se encargan mucho de la vibración, de la vibración. Yo creo que es una palabra que nosotros hemos escuchado a lo largo de la vida, independientemente de qué disciplina manejemos. Vibración, ¿cómo está tu vibra? ¿Cómo está la vibra? Algunas veces les ha pasado que ustedes llegan a un sitio o hablan con una persona o leen los mensajes de una persona y tú dices, ay, esta persona tiene como mala vibra, esta persona está como malvibrosa, hoy amaneciste malvibroso, hoy amaneciste como malvibrosa, hoy estás como no sé cómo te siento. ¿Les ha pasado o es a mí el único que me ha pasado esto? ¿Cómo lo han relacionado ustedes? A ver, este es el momento donde yo los leo porque hay que leer también lo que ustedes escriben. Buenos días, dice por acá, a ver. Wow, varios mensajes. Yo no había leído estos mensajes de Instagram. Janet, buenos días. Buenos días a Janet. Feliz 1 de noviembre. Estamos hablando de la luna llena. Feliz sábado para ustedes. Marisol está tomando nota. Muy bien. Marisol siempre es una niña muy aplicada. Yo tengo eje Tauro Escorpio bien cargadito. Tauro en casa 8 con Quirón y Marte, Júpiter en casa 2. Ay, pero ahí hay cositas, ahí hay dinero. Mira lo que ella está diciendo, ¿ah? Tiene a Tauro en casa 8, eso es positivo. Ahí hay cositas para rescatar. Alejandra, total, mente hasta en lugares. Uf, sí siento hasta lo que piensa. Sí, maestro, me ha pasado. Tital, el aura pesada, exacto. A veces cuando tú ves a una persona y dices, ay, esta persona está, o muchas veces que nos habla o nos cuenta la historia desde su proyección de carencia, ¿no? Sol Tauro, muy bien, dicen por acá. Un abrazo, dice en YouTube. Un abrazo desde Italia. Por acá dice saludo desde México también. Un abrazo, Renita, para los que están en México.
Dice Claudia, gracias por tu misión en el universo, tus enseñanzas, las agradezco mucho. Un abrazote. Ana, ay Javier, justo ayer estaba pensando cómo es que mi esposo es malvibroso y siempre tiene dinero y yo que hago todo lo mejor que puedo, me paso ganando y gastando. Soy Leo ascendente. Mira que eso es interesante porque no siempre es importante entre Tauro y Escorpio aprender a soltar, ¿no? Desde Bogotá, un abracito grande, Tocayo Capricornio, desde Argentina. Bueno, vámonos entonces signo a signo. ¿Les parece? Les propongo que nos vayamos signo a signo. ¿Están de acuerdo? Teniendo esta relación de cada uno, vamos a empezar, los invito a que empecemos signo a signo a mirar cómo va a ser esta luna que vamos a tener